Giovanni, mire, el informe especial que vamos a ver raya en lo insólito. El cadáver de un hombre de 83 años desapareció misteriosamente de las instalaciones de medicina legal en Medellín. Pero ahí no termina el asunto. No termina ahí, Paula, porque mientras a su familia le hicieron creer que lo habían incinerado por error, en la entidad ocultaron la pérdida del cuerpo y responsabilizaron a una funcionaria inocente. Exclusivo, Redman Noticias. La historia comenzó en junio de 2014, cuando Gildardo Ochoa, un abuelo de 83 años, prácticamente ciego, desdentado y con problemas de Alzheimer, salió de su casa en las afueras del casco urbano de Santa Bárbara, Antioquia, y no regresó. Durante 19 días lo buscaron por cielo y tierra, hasta que lo encontraron muerto en un cañaduzal, para dolor de su familia y sus vecinos. Estaba en un caño ya comido por los animales y que lo descubrieron por la ropa. Luego del levantamiento, el cadáver llegó al Hospital Santa María, donde se decidió enviarlo a Medellín para su identificación plena, pues no tenía carta dental ni huellas dactilares, ni era posible reconocerlo físicamente. Iván Quirama, asistente forense y quien registró en 44 fotos el estado del cuerpo, recuerda con certeza cómo lo recibieron. El cuerpo lo recibimos rotulado, embalado, como les manifesté inicialmente, totalmente esqueletizado. La única parte que tenía algunos rastros de piel era la zona de la pelvis. El 15 de julio de 2014, el cadáver de Gildardo Ochoa entró acá, a la sede regional de medicina legal en Medellín, y comenzó el calvario. Carolina Aguilar, antropóloga forense, recibió la orden de abordar el caso y emitir un concepto. El encargo fue una interconsulta para determinar si el cadáver tenía o no lesiones, y posteriormente se determinará en conjunto con genética si el cadáver correspondía a la persona que se estaba buscando. Se presumía que era el señor Gildardo Ochoa. Enseguida le ordenó a su asistente que siguiera el protocolo para procesar el cuerpo. Esos restos los recibe Carlos Mario, que es mi asistente, y la doctora Karen Arango, que es la médica a cargo del laboratorio de antropología. Cuando se disponía a procesar el cadáver, la doctora Aguilar recibió una contraorden: trabajar primero en la identificación de los cuerpos de 12 guerrilleros que habían llegado en un combate con el ejército. Cuando terminó esa labor y regresó a procesar los restos de Gildardo Ochoa, se llevó la sorpresa más grande de su vida. Cuando yo bajo a la morgue, donde habíamos dejado el cadáver, pues no aparece cadáver, no aparece registro, no aparece por ninguna parte, bolsas, algo que tuviera como restos de lo que fuera el cadáver, nada. Les reportó la novedad a sus superiores y comenzó una búsqueda febril por toda la morgue durante 3 días, en los cuales, según la familia, les ocultaron la pérdida del cadáver. Cuando finalmente no lo hallaron, comenzó un proceso disciplinario contra la forense y su asistente. No supieron dar como con el paradero del cadáver, y ahí mismo hacen la investigación disciplinaria a los que supuestamente estábamos implicados con la pérdida de ese cadáver, que presuntamente ni se sabía qué había pasado con él. Mientras tanto, en Santa Bárbara, a sus familiares y amigos no les daban razón y se quedaron con el entierro listo. Yo me preparé con todo el entierro. Y mire lo que nos hace, no, que no se puede dar cristiana sepultura, que hay que llevar la medicina legal a Medellín para analizarlo y estudiarlo. A la vida ni lo estudian ni lo analizan. Entonces fue un velorio sin muerto, fue un entierro sin muerto, entonces ya eso se quedó así. Cansados de las evasivas, 4 meses después de que el cuerpo entró en medicina legal, la familia interpuso un derecho de petición solicitando información. Y según dicen, la respuesta oficial firmada por el director regional de medicina legal, Kevin Mejía, los dejó sin aliento. Respecto de la ubicación de los restos óseos de su padre, le informamos que estos fueron incinerados tal y como se explicó a su hermana en presencia de la personera municipal de Santa Bárbara, y a la fecha no se tiene conocimiento exacto de las cenizas de los mismos. Según la forense acusada, el funcionario estaba ocultando la verdad, pues para esa fecha, septiembre de 2014, nadie, ni en medicina legal ni en la fiscalía, tenía certeza absoluta de qué había pasado con el cuerpo. Cuando ya se sabe que el cadáver está desaparecido, que no se encuentra y no se halla de ninguna manera, entonces él nos pide que hagamos un informe como si hubiéramos visto el cadáver. Cuando se pide ese informe, pues todos le respondimos que no íbamos a acceder a eso porque obviamente no había cadáver. Según la familia, el director regional de medicina legal los buscó para hablar con ellos y nuevamente quedaron estupefactos. Vino Kevin Mejía a traerme unas cenizas delante de la perronera Lina Aguirre. Yo no le quise firmar porque yo no había autorizado ni con los hermanos míos a que cremaran el cuerpo de mi papá. Me lo trataron como un perro, como si un perro se reemplaza con unas cenizas.
no se le dio la santa sepultura que se tenía que dar. Pero el proceso disciplinario interno por la pérdida del cadáver de Gilardo Ochoa puso al descubierto no solo que, al parecer, la familia fue engañada con unas cenizas que no provenían de sus restos, sino que dentro de la entidad varias personas habrían ocultado lo que realmente pasó. ¿Promete usted decir toda la verdad y nada más que la verdad en esta diligencia? Sí, juro. Red Más Noticias obtuvo en exclusiva la declaración dentro del juicio disciplinario de Germán Cadavid, director seccional y el segundo al mando dentro de Medicina Legal, quien le relató al juez que una vez echaron de menos el cadáver de Gilardo Ochoa y no lo hallaron durante 3 días, concluyeron que habría terminado en las bolsas de desechos biológicos y que inclusive fueron a buscarlas en un botadero de basura. Tratando pues de hacerle como el seguimiento y de si era posible ubicar estos restos, pero pues ya por lo del tiempo que llevaba y la cantidad de desechos que se encuentran allá vimos que no era posible pues ya recuperar. Por eso, finalmente, admitió que el cadáver de Gilardo Ochoa se perdió del interior de Medicina Legal. Su declaración no deja dudas al respecto. Doctor, dígale al despacho si a la fecha de hoy se tiene certeza de que ha sido la suerte de esos restos óseos. Doctor, hasta donde nosotros hemos, y con esas actividades que le acabo de mencionar, lo que nosotros creemos que es un hecho es que esos restos se perdieron en esos desechos biológicos. En la práctica, eso quiere decir que, contrario a lo que dijo por escrito el director regional, quien además, según los familiares, les llevó unas cenizas, los restos nunca fueron incinerados, sino que se perdieron. No tiene lógica. Si se perdió, entonces, ¿de dónde salen las cenizas que llevaron? Pues se preguntaría cualquier persona. Una vez conoció el video del juicio donde se hace esa confesión, la familia se declaró indignada. Nos vieron la cara de payasos durante 4 años, solo por ser humildes, y vuelvo y lo reitero. Si yo lo estuviera hoy frente de mí, le pido a mi Dios que me libre de una rabia. Tan escabrosa como la historia de la pérdida del cadáver de don Gilardo es el juicio disciplinario a través del cual fue condenada la antropóloga forense Carolina Aguilar. Se trata de un proceso bien complejo en el que, según expertos consultados por Red Más Noticias, habría desde falsedad en documentos públicos hasta obstrucción a la justicia. Una vez se perdió el cuerpo de la morgue, comenzó un juicio disciplinario en el que Carolina Aguilar resultó condenada en primera instancia, pese a que jamás procesó los restos. Yo nunca lo pude abrir, nunca lo pude terminar, porque cuando yo le ordeno a Carlos Mario que lo ponga en la mesa de necropsia, que ya lo vamos a abordar, a mí me llaman a mitad de camino, cuando yo me estaba cambiando la indumentaria para bajar a la morgue. Ella y su asistente fueron sancionados con apenas 2 meses de suspensión de sus cargos. Expertos consideran que la pena fue excesivamente pequeña, dada la gravedad de los hechos. Resulta desproporcionado, porque es una falta gravísima, es una culpa muy grave. Su primera reacción fue pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad para establecer qué había pasado con el cadáver, y su sorpresa fue mayúscula. Primero descubrió que una de ellas no funcionaba, y luego que no había registro de lo que pasó en los discos duros a cargo de la empresa de vigilancia. Nos pasan una copia y la copia tiene bache, la copia tiene recortes, la copia tiene, digamos, cosas que no se pueden ver con mucha claridad. Con la entera confianza de que no tenía nada que ver, Carolina Aguilar apeló ante la Procuraduría para que, en segunda instancia y a través del Poder Proferente, revisara su caso. La respuesta del Ministerio Público la dejó sorprendida. Le aseguró que no revisaría su caso porque ya había sido absuelta por Medicina Legal. Considerando que jamás la notificaron, pidió una copia de la resolución de la absolución y quedó todavía más aterrada. Resulta ser un documento extraño porque ese documento llega sin resolución, sin firma, y llega dentro del expediente que pide Procuraduría para poder saber si ejercía o no el poder preferente. Este es el documento en cuestión. En efecto, se trata de una resolución sin número que lleva el nombre del entonces director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, pero no registra su firma. Curiosamente, está revisado y aprobado no en Medellín, sino en Bogotá, por el jefe jurídico de la entidad, Laifer Armando Delgado, tal como se observa en esta imagen, y además estuvo expuesta al público. Para los expertos, se trata de un documento a todas luces irregular. Aquí ha habido unas maniobras para que la justicia no opere y esto es sumamente grave. Carolina y su abogado tuvieron entonces la plena certeza de que algo raro sucedía, porque Medicina Legal jamás los notificó de la supuesta absolución y, según dice, asumieron que ese documento hacía parte de una estrategia oscura, despistar a la Procuraduría para evitar que se enterara de todo lo que había pasado con el cadáver de Gilardo Ochoa. No tiene otra explicación más que hacer incurrir en un error a la Procuraduría para que no ejerciera mi poder preferente, porque ellos sabían que debajo de cuerda estaba toda la situación
de haberse embolatado un cadáver, la magnitud de haberse embolatado en manos de medicina legal un cadáver. Y sería una especie de engaño, ¿cierto?, por parte de la entidad hacia Procuraduría, porque realmente los confundieron. Con esa sospecha, y dado que nunca fueron notificados de la supuesta absolución, instauraron una tutela pidiendo amparar el derecho al debido proceso. Dentro de ese proceso, el juez a cargo le preguntó a Medicina Legal por qué Carolina fue absuelta en segunda instancia con una resolución sin nombre y sin firma. La respuesta de la entidad fue increíble. El documento de absolución, que fue publicado a la vista de todo el mundo, pero no fue notificado a las partes, era un borrador que se radicó por error en el Ministerio Público. Lo que se pretendía que era de alguna manera distorsionar lo que se pretendía hacer y que finalmente se hizo, que fue la absolución de la doctora por parte de Procuraduría una vez que se estudia minuciosamente ese caso. Ella no era responsable. Ese argumento de Medicina Legal, según los expertos, no tiene presentación ni peso jurídico. El funcionario es responsable no solo de la elaboración del documento, sino también de la custodia, y responde por aquellos documentos que salen de su despacho. Y aseguran que tantos errores tenían un trasfondo más delicado. Que por lo menos estamos frente al delito de fraude procesal adicionado al de falsedad material en documento público agravada por el uso. Estos son hechos que exceden los 15 años de prisión y que son hechos muy graves. Finalmente, el juez de tutela amparó el derecho al debido proceso de Carolina, ordenó que se le garantizara la segunda instancia y le hizo una recomendación muy grave a Medicina Legal. Se ordena al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses remitir copia auténtica del expediente a la Procuraduría General de la Nación y a su vez la dependencia correspondiente delegada para la vigilancia administrativa en el término de 48 horas y abstenerse de incurrir en la misma conducta en el manejo de los documentos borradores. Pero la historia no paró allí. En la segunda instancia que ordenó el juez de tutela, Medicina Legal le confirmó la sanción a Carolina, quien en la práctica se quedó sin trabajo, se divorció y hasta se afectó en su papel como madre. A mí me costó muchas lágrimas. Tenía una niña muy pequeña, la estaba amamantando, eso hizo cortar el vínculo inmediatamente. Pasé 4 años y medio sin trabajo, porque perdí mi vida familiar, personal, emocional. Finalmente, luego de una dura batalla legal en agosto del año pasado, la Procuraduría la eximió de cualquier culpa y pudo volver a trabajar. Luego de 2 años en los que la familia de Ochoa tuvo que enfrentarse a todo tipo de vicisitudes para saber qué habría sido de su padre, esta historia tuvo un final inesperado. Luego de un proceso en un juzgado administrativo, los Ochoa conciliaron con Medicina Legal. Los hijos del abuelo desaparecido recibieron casi 400 millones de pesos. En nuestra emisión de anoche les contamos la historia de cómo un cadáver se perdió de la morgue de Medicina Legal en Medellín, cómo les llevaron a sus familiares unas cenizas falsas y cómo una forense fue acusada sin pruebas, pero eso no es todo. Así es, un documento podría ser la clave para confirmar que detrás de la pérdida del cuerpo de Gildardo Ochoa y la condena disciplinaria a la antropóloga pudo haber un pacto de silencio y complicidad de funcionarios de Medicina Legal para ocultar lo que pasó. Exclusivo Red Más Noticias. Este documento es el complemento al informe pericial de necropsia del cadáver que fue remitido desde Santa Bárbara. Lo firma, tal como aparece en esta imagen, la doctora Karen Cristina Arango, médico forense de Medicina Legal en Medellín, quien emite una opinión sobre la muerte de Gildardo Ochoa luego de examinar las 44 fotos que le tomaron a los restos y citar algunos informes que le llegaron. Todo lo anterior constituyen elementos que en conjunto son útiles para establecer la identidad del cadáver, con una alta probabilidad como Gildardo Ochoa Arenas. Pese a que asegura que hay alta probabilidad, pero no la certeza, la doctora Franco firmó un controvertido certificado de defunción para formalizar la muerte de Gildardo Ochoa. Este es el documento en mención en el que la profesional asegura contundentemente que los restos sí son del abuelo. Expertos consultados por Red Más Noticias aseguran que la forense no podía firmar ese certificado de defunción porque al no tener carta dental, ni huellas dactilares, ni reconocimiento facial, para afirmar tajantemente que esos restos eran de Gildardo, solo le quedaba un camino. Tendría que hacerse una prueba genética o ADN mitocondrial con los huesos. Eso se hace a nivel antropológico. Pero esa prueba jamás se hizo, porque el cuerpo, tal como lo reconoció el director seccional de Medicina Legal en Medellín, se perdió de la morgue antes de hacerle cualquier análisis. Lo que nosotros creemos que es un hecho es que esos restos se perdieron en esos desechos biológicos. Pero además, según expertos, asegurar contundentemente que Gildardo Ochoa falleció de muerte natural con solo el análisis de 44 fotos y unos reportes no es posible. Diagnosticar muerte natural dentro de un cadáver que
solamente es esquelético, es imposible, y menos por fotografía. Por eso el experto asegura que el proceso deja mucho que desear. Pienso que hay muchas fallas, no solo en la elaboración del diagnóstico, sino en el examen mínimo que se tuvo que hacer para identificar el cuerpo. Creo que no se cumplieron los protocolos. Carolina Aguilar, la antropóloga que terminó investigada, asegura que desde que vio el certificado de defunción supo que había algo raro. Para mí era un afán de ocultar a la sociedad y a la misma familia que que algo había pasado con ese cadáver. Sobre todo y especialmente, según dice, por la cercana relación entre la forense que firma el certificado de defunción, Karen Arango, y el director regional, Kevin Mejía, el mismo que según los familiares de Gildardo Ochoa, les llevó unas cenizas que nadie sabe de dónde salieron. Ellos son esposos, son casados y pues mantienen la relación de pareja y dentro de la institución. Lo que nadie se explica es cómo se expide un certificado de defunción de un cuerpo que se perdió y que jamás fue plenamente identificado, pues solo había un esqueleto, sin dientes, sin huellas dactilares, sin prueba de ADN y al que apenas se le realizó una revisión de fotos y un par de informes. El servidor público que profiere dictamen manifiestamente contrario a la ley sería un prevaricato por acción, en tanto que se contrariaron de forma manifiesta las reglas de la ciencia. Pero hay otras cosas que no cuadran. Luego de que Carolina Aguilar declarara que no pudo obtener el video de las cámaras de seguridad del día en que entró el cuerpo de Gildardo Ochoa a la morgue, el propio juez disciplinario exigió una explicación y luego, durante el proceso, les informó a los interesados que nadie dio razón de por qué se borró justamente la grabación que pedían los propios investigados. Refiere la empresa que hizo el estudio que solamente contenía imágenes del 31 de julio de 2014 a las 17:35 hasta el 19 de agosto a las 12:25. Por lo tanto, el periodo que se solicitaba no se encuentra. El funcionario encargado del respaldo informático de Medicina Legal explicó en el proceso quiénes eran los responsables del manejo de las cámaras de seguridad. Es responsabilidad de la empresa de vigilancia mantener ese material. Dentro del proceso disciplinario, varios de los testigos declararon que luego de que terminan los turnos en la morgue a las 11 de la noche y antes de que empiece el siguiente turno a las 6 de la mañana del otro día, la custodia de los cuerpos queda a cargo de los guardas de seguridad. Tenían recocha en todo el sentido de la palabra porque no habían llaves de nada, allá entraban los funerarios como Pedro por su casa, entraban los investigadores a entrar los cadáveres como Pedro por su casa, entraban los vigilantes como Pedro por su casa. De hecho, ellos hacían la custodia por la noche y nunca firmaban cadena de custodia. Pues Red Más Noticias contactó a la cúpula de medicina legal, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para que entregaran su versión sobre la desaparición del cadáver de Gildardo Ochoa. Sin embargo, nadie se quiso referir al tema. En primera instancia acudimos a la sede regional de Medicina Legal para buscar a su director, Kevin Mejía, quien por escrito les dijo a los familiares que el cuerpo había sido incinerado, pero que no sabía dónde estaban las cenizas, y que es señalado por un hijo del abuelo muerto de intentar entregarles unas cenizas que supuestamente eran de su padre. En la recepción no nos autorizaron la entrada y nos dijeron que Kevin Mejía no estaba. En ese momento no se encuentra acá en la institución, acá de confirmar con la secretaria. A pesar de que dejamos un número de celular para que nos contactara, Kevin Mejía no devolvió las llamadas ni se puso en contacto con nosotros. 24 horas después lo llamamos y le pedimos una entrevista para hablar del tema, pero se negó a hablar con un argumento de protocolo. Nosotros, los directores regionales, ninguno está autorizado para hablar para los medios. El único que habla de prensa es el director nacional. Adelantamos el mismo trámite de búsqueda con Germán Cadavid, director seccional, el mismo que reconoció que el cuerpo se perdió de la morgue. Lo que nosotros creemos que es un hecho es que esos restos se perdieron en esos desechos biológicos. Tampoco devolvió llamadas y procedimos a llamarlo a su celular. Y al igual que su jefe, se negó a referirse al espinoso asunto. Bueno, yo honestamente estoy en vacaciones, pero igualmente nosotros pues no damos entrevistas a los medios sin autorización del nivel central. Recurrimos entonces a la Dirección General de Medicina Legal en Bogotá. Después de insistir durante 2 semanas por una respuesta oficial, el equipo de comunicaciones nos aseguró que no habría ningún pronunciamiento porque no hay director nombrado en propiedad tras la salida de Carlos Eduardo Valdés, el hombre que estaba al frente de la entidad cuando ocurrieron los hechos. Una vez se posesionó la nueva directora, Claudia García Fino, procedimos a solicitar una entrevista formal para escuchar su versión de los hechos. Su equipo de comunicaciones nos aseguró que no nos atendería porque se encontraba en Empalme. Y luego dijo que la única vía sería a través de un derecho de petición que ya se radicó. Hasta ahora solo hay una condena disciplinaria y la investigación penal todavía no arroja resultados. Esa denuncia ha pasado como por 3 fiscales y
pues sigue activa, pero ninguno se sienta a investigar nada más allá de lo que pasó. Pero expertos consultados por Red Más Noticias consideran que el caso es tan escabroso que los protagonistas podrían ser responsables de varios delitos. Se ha obstruido una investigación. Primero, se pierde o se extravía un cadáver. Esta información no se le da ni a las autoridades ni a la familia. Y 4 años después, en un caso que está establecido fue una muerte violenta, lo único que tenemos son unos funcionarios respondiendo disciplinariamente. Mientras tanto, en Santa Bárbara, en el cementerio, una fosa aguarda por Gildardo Ochoa, con la esperanza de que alguien alguna vez confiese cómo y quién desapareció sus restos de la morgue de Medellín. Me duele mucho y que lo engañan a uno porque es humilde. Ojalá fuera uno un profesional grande y viera que ellos se estrellaban con uno, pero no. Pero las cosas son así. La historia apenas comienza y Red Más Noticias continuará investigando. Tras la investigación de Red Más Noticias que reveló cómo un cuerpo se perdió del interior de Medicina Legal y le ocultaron la verdad a su familia, incluyendo la supuesta entrega de unas cenizas falsas, la Procuraduría anunció que va a abrir una investigación disciplinaria. Para el Ministerio Público, la pérdida del cadáver, el engaño al que sometieron a la familia y la responsabilidad que le adjudicaron a una forense que no tenía nada que ver, ameritan una actuación inmediata. A partir de estas graves denuncias, adelantará la actuación disciplinaria con el propósito inmediato de avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la definición de las responsabilidades administrativas que pueda haber en este caso. De hecho, la Procuraduría designará a sus mejores hombres para desentrañar a fondo lo que sucedió. Estos delicados temas serán objeto de investigación, por supuesto. Vamos a instruir además la conformación de un equipo especial de nuestra unidad de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Los investigadores indagarán el minuto a minuto de lo que pasó y la actuación del director regional, Kevin Mejía, quien según la familia del muerto perdido les llevó unas cenizas falsas. De comprobarse estas irregularidades ameritarán sanciones severas. No es posible, no es admisible que esto llegue a ocurrir. Y de Germán Cadavid, director seccional, quien admitió que el cuerpo desapareció. Adelantará una revisión sobre los protocolos y los procedimientos que existen, que están vigentes en relación con el manejo de los cuerpos. Inclusive revisará por qué la forense Karen Arango firmó un certificado de defunción de un cuerpo que jamás se examinó porque se perdió. Debo señalar categóricamente que un punto fundamental de la investigación apuntará a la investigación de si han ocurrido falsedades en documento público o conductas violatorias al orden penal. La Procuraduría confirmó que dependiendo de lo que determine disciplinariamente, podría compulsar copia a la Fiscalía para que los involucrados en el escándalo respondan penalmente.